Muy bien. Bueno, pues son las 10 en punto. Pues abrimos la sesión. Pues vamos a por ello. Buenos días, buenas tardes. Por aquí vemos que os vais sumando, pero no vemos vuestros audios. Vamos a seguir dando acceso por aquí. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? Tenemos por ahí el Ricardo. Buenos días, Ángela, Natalia, Jackie, Alejandra, que se acaba de sumar. Bueno, muy buenos días y muy buenas tardes a todos desde donde os estéis conectando, desde América Latina, Europa, y muchas gracias por conectaros a este Alumni Conversa hoy, 28 de febrero, martes 28 de febrero, se siguen sumando, voy a seguir dando acceso a más compañeros nuestros que se siguen sumando, y como os digo, muchísimas gracias por conectaros, por hacer un espacio para que iniciemos los espacios de Alumni Conversa del año. Iniciamos los espacios de Alumni Conversa del año, estos espacios de encuentro de red, de encuentros para poder mirar la realidad, para poder reflexionar sobre lo que está ocurriendo en la actualidad y para poder aprender y ver de qué manera se pueden abordar todos los desafíos a los que nos enfrentamos y a los que os enfrentáis como servidores públicos. Hoy, el tema que vamos a tratar, Alumni Conversa, un año de la guerra de Ucrania y Rusia. Pues hace un año también nos convocaba un conflicto que estaba iniciándose en Ucrania y nos preguntábamos acerca de las implicaciones que podría tener para América. Un año después el conflicto sigue activo y vemos que pues, estamos ante una de las mayores crisis políticas actuales que tiene implicación y grandes consecuencias directas y también a largo plazo para el mundo, para América Latina. Hoy contamos con Rogelio Núñez. Estamos muy contentos porque además estamos haciendo esta sesión desde la Fundación Botín, desde vuestra casa aquí en Madrid. Y Rogelio Núñez, lo sabéis que es muy querido para nosotros en la Fundación. Algunos habéis tenido la suerte de compartir además hace muy poquitos meses con él en el programa, desde la que acabáis de egresar de la 13ª edición, si habéis podido tener la oportunidad de lanzar esa mirada también acompañados con Rogelio. Por estar aquí. Para los que no tenéis la oportunidad de conocerle, nada, decir unas pinceladas. Tengo aquí apuntado un montón de cosas y él me decía, bueno, tienes muchísimas. Bueno, pues, pinceladas porque además vais a ver que vais a disfrutar muchísimo de poder conversar con él esta tarde. Él es investigador senior asociado del Instituto Americano, es además doctor en Historia Contemporánea de América Latina por la Universidad Complutense de Madrid. Además ha sido profesor universitario de muchas universidades, entre ellas la Universidad de San Chile, la Universidad Francisco Marroquín y Rafael Ávila de Guatemala, además de la Universidad Camilo José aquí en Madrid. Y también es profesor del Máster Universitario de Acción Política y Participación Ciudadana en la Universidad Francisco de Vitoria. Algunos que os veo conectados por él, sois alumnos suyos de esta edición. Y bueno, entre otras cosas, pues como os decía, también tenemos la suerte de contar con él como profesor del programa para el fortalecimiento de la función pública en América. Hablo tan rápido porque no le quiero quitar ni un minuto de esta sesión, que además sabéis que intentamos ser muy puntuales, porque sabemos que habéis hecho un espacio grande por la diferencia también horaria que tenemos, y solamente antes de paso, recordaros un poquito la dinámica de la sesión. Ya sabéis que vamos a tener dos partes. En la segunda parte de la sesión tenemos la posibilidad de que se dé un turno de preguntas para que esto pueda ser un
Sin más, Rogelio, muchas gracias y adelante. Pues muchísimas gracias, Sole, muchísimas gracias, Nacho, y muchísimas gracias a la Fundación por invitarme y a vosotros por estar ahí escuchándome. Voy a intentar ser breve y muy directo en las ideas que quiero lanzar para luego daros fundamentalmente la oportunidad de que me podáis preguntar y que podamos hablar entre todos. La verdad es que más que hablar del pasado, incluso del presente, quiero hablar del futuro, porque, como bien decía Sole, la invasión rusa a Ucrania ha tenido una serie de consecuencias al corto plazo y porque evidentemente todo esto es muy incierto y muy fluido, va a tener profundas repercusiones de cara al futuro. La verdad es que por lo que hemos vivido en este año trágico, hay dos grandes consecuencias. Una de tipo económico, fundamentalmente, las presiones inflacionarias que ya venían de atrás se han reactivado, se han profundizado. En América Latina, más allá de los dos casos extremos, que son Argentina y Venezuela, el resto de países está padeciendo unas inflaciones que rondan el 10%, que para los parámetros modernos, bueno, más que modernos, actuales latinoamericanos, es muy alto. No para los históricos, ¿verdad? Pero desde los años 80, 90, América Latina tiene controladas las tensiones inflacionarias, algo que no ha ocurrido a partir de la pandemia y sobre todo a raíz de la invasión. En todos los casos, porque se han encarecido, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la agricultura y todo aquello que significa modernización de la agricultura, intensificación de los cultivos, etcétera, con lo cual eso ha producido una cadena de encarecimientos y de presiones inflacionarias que, aunque algunos países han reaccionado muy bien y muy rápido, por ejemplo, Brasil, en líneas generales, todavía la espiral inflacionaria no se ha contenido, como tampoco se ha contenido en Europa, como bien se ha visto precisamente que han subido los tipos de interés de nuevo y todos los que tenemos una hipoteca lo vamos a sentir en nuestro bolsillo, sin duda. Bueno, esas han sido las consecuencias económicas, podemos profundizar más en ellas, pero yo no soy economista y tampoco quiero detenerme en eso. Me interesan mucho las consecuencias geopolíticas. Eso sí que es importante. En primer lugar, tenemos que percibir que América Latina, todo este conflicto, ha sido de nuevo espectadora. Por lo menos hasta la semana pasada, bueno, hasta hace un par de semanas, donde Lula planteó una especie de mediación o un intento de ser puente entre las dos partes. Pero hasta ese momento América Latina había sido meramente espectadora desde un punto de vista geopolítico y mucho más importante, había vuelto a demostrar la falta de unidad, la falta de una sola voz en el concierto internacional, porque América no ha tenido, como suele ser habitual, un comportamiento uniforme y único en el tablero internacional. Los países que claramente, todos los conocemos, se han posicionado claramente a favor de Rusia, otros que han condenado la invasión, en líneas generales todos los que no han apoyado a Rusia, pero importante y a tener muy en cuenta, América Latina, la parte que no es pro-rusa ha condenado la invasión, pero no ha seguido a Estados Unidos y a la Unión Europea en cuanto a promover algún tipo de boicot a Rusia o vender armas a Ucrania. En eso, evidentemente, no ha entrado. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que todo corresponde a una amplísima tradición histórica en América Latina de neutralidad con respecto a los conflictos internacionales. Lo que ocurre es que esa postura de neutralidad, luego lo podremos discutir entre todos, va en cierto modo a contraidea de lo que ha sido muchas veces las propias tesis de algunos países de América Latina, como por ejemplo México. México, que evidentemente tiene en su historia el haber sido víctima de una invasión y de haber perdido más del 50% de su territorio a manos de una potencia extranjera, en un conflicto actual donde hay claramente un país agredido por parte de una potencia agresiva, se ha posicionado en esa neutralidad.
Algunos, desde la academia fundamentalmente, incluso se ha venido a acuñar un nuevo término que se intenta poner en pie para lo que debería ser el rol de América Latina en el futuro, que es lo que se conoce como neutralidad activa. Es decir, una neutralidad de no posicionarse en medio de lo que son los grandes conflictos internacionales a favor de un lado u otro. No se está pensando tanto en el actual conflicto en Rusia, con Rusia y Ucrania, y que ha derivado en un posicionamiento a escala internacional. Está pensando más en concreto a lo que va a venir después, porque todos sabemos que el conflicto en Ucrania es el aperitivo de un conflicto mucho mayor que va a tener lugar, que ya está teniendo lugar, y que no sabemos cómo va a desarrollarse y dónde va a parar, pero que es claramente el conflicto entre dos grandes como son Estados Unidos y China. Bueno, pensando en ese próximo conflicto, ya digo, ya está sobre la mesa, como todos sabemos, pero que evidentemente va a vivir nuevos capítulos en el futuro, para posicionarse América Latina en ese nuevo contexto es lo que algunos académicos han forjado la idea de neutralidad activa. Neutralidad para no posicionarse ni a favor ni en contra de China y Estados Unidos, insisto, es lo que se está pensando, pero sí tener una neutralidad activa, es decir, que América Latina, y aquí es donde viene el problema, porque América Latina es una quimera, no funciona como un actor internacional, ni muchísimo menos, ni siquiera las dos grandes potencias regionales lo funcionan así, porque digamos que México y Brasil no coordinan sus políticas internacionales, ni siquiera se coordinan en el G20 y no mantienen una política internacional coherente entre ellos y sobre todo con unos objetivos mancomunados y cohesionados entre ambas potencias. Pero sería activa si lo que estos teóricos piensan, porque América Latina, si bien no se posicionaría en el conflicto internacional, sí es verdad que tomaría algún tipo de decisiones o intentaría hacer oír su voz en el concierto internacional, esa neutralidad activa. Con lo cual, digamos que el conflicto en Ucrania, la invasión rusa a Ucrania, ha tenido como una de las consecuencias más claras la emergencia de una postura que no sé si se va a concretar, yo tengo mis dudas, pero bueno, que es esta teoría de la neutralidad activa. Pero ha tenido más consecuencias a largo plazo, a medio plazo, diría yo. Fundamentalmente, la idea de que dos potencias que tenían bastante olvidada a la región, de pronto se han dado cuenta que América Latina puede ser un factor geopolítico y geoeconómico muy importante en el nuevo mundo que está surgiendo a raíz no solamente de la emergencia de China, sino también de la invasión rusa a Ucrania. Fundamentalmente Estados Unidos y la Unión Europea, que ya digo, en su política internacional reciente habían dejado claramente de lado a América Latina. Voy a poner un ejemplo. En la cumbre Unión Europea-CELAC, que va a tener lugar en julio de este año en Bruselas, insisto, en julio de este año en Bruselas, no se celebra desde hace 8 años. ¿Es casualidad? Pues no. Mira, evidentemente el contexto internacional a raíz de la emergencia china y del conflicto en Ucrania ha provocado que la Unión Europea se dé cuenta de que necesita aliados internacionales y suministradores de recursos y materias primas fiables. Rusia, evidentemente, a raíz de lo ocurrido en Ucrania, se ha mostrado como un suministrador no fiable de esas materias primas tan necesarias para la Unión Europea. Y evidentemente al ocurrir eso, la Unión Europea se ha dado cuenta de 3 cosas. Primero, que si necesita mayor proyección internacional, necesita aliados. Aliados que no tienen que ser exactamente Estados Unidos, porque Estados Unidos no siempre es fiable tampoco. La época de Donald Trump lo demostraría. Lo cual necesita aliados fiables a escala internacional. Y sinceramente, la Unión Europea, Bruselas,
Josep Borrell, una figura muy importante en la actual coyuntura, al mirar el panorama internacional, se dan cuenta de que solo hay una región en el mundo con la cual la Unión Europea tiene vínculos culturales, históricos, económicos, comerciales, pero también geopolíticos, con la cual volver a restañar heridas. Digo restañar heridas porque 8 años sin cumbres demuestra que ahí hay una herida, o por lo menos mucho desconocimiento, ¿verdad? Y ahí se encuentra la razón fundamental de que la Unión Europea, con la presidencia de España, que tampoco es casualidad, las ocasiones en que España ha presidido la Unión Europea han sido los periodos donde las relaciones con América Latina han sufrido o han experimentado, mejor dicho, un crecimiento muy grande. Problema: cuando España ha dejado de ser presidente de la Comunidad de la Unión Europea, esos lazos se han ido progresivamente deteriorando. ¿Cuál es el gran reto de la cumbre de julio? Pues el gran reto de la cumbre de julio es que lo que se decida ahí, este intento de reconstruir la alianza estratégica, la que siempre se ha hablado y nunca se ha concretado, de reconstruir la alianza estratégica entre la Unión Europea y América Latina, realmente se reconstruya, pero con visión de futuro. Y que no solamente sea un objetivo del 23, sino del 24, del 25 y de que sea el presidente que presida la Unión Europea. Y también un objetivo muy importante, no solamente porque la Unión Europea necesita aliados, como he comentado, sino fundamentalmente también porque necesita suministradores fiables. En lo que hablaba antes de al perder a Rusia como ese suministrador necesario y fiable de materias primas. ¿Para qué? Para la cuarta revolución industrial que, como todos sabéis, estamos viviendo, y que la Unión Europea, muchas de esas materias primas que necesita, no las tiene y las necesita de otros actores internacionales y fundamentalmente de América Latina. Hay una pelea geoestratégica y geopolítica y geoeconómica muy importante ahora mismo con respecto al litio. El litio, como todos sabéis, va a ser se presume que va a ser uno de los elementos clave en esa futura revolución industrial. Y litio, una de las zonas del planeta que más litio posee es precisamente América Latina, la zona de frente a Argentina, Bolivia y Chile, y también México. No es casualidad, he seguido las noticias, de que Andrés Manuel López Obrador haya nacionalizado los recursos del litio recientemente, la semana pasada. El litio va a ser uno de los elementos a tener muy en cuenta. O el hidrógeno verde también, del que tanto se habla, y luego habrá que ver si las cosas se... Pero si se concretan, América Latina evidentemente tiene una gran posibilidad de convertirse de nuevo en una potencia suministradora y exportadora de materias primas. Bueno, esto tiene sus problemas que alguna vez he comentado con todos vosotros, pero bueno, ahí está la circunstancia y la Unión Europea es muy consciente. Con lo cual, digamos que una de las grandes consecuencias que ha tenido la invasión rusa a Ucrania, desde un punto de vista geopolítico y para América Latina, económico también, es que la Unión Europea ha vuelto sus ojos, ha vuelto a centrar el foco de su interés en América Latina. Ya digo, con la idea de encontrar aliados para la reconstrucción del mundo posguerra y pospandemia, basado en el multilateralismo, en los valores democráticos, bueno, los valores que defiende la Unión Europea, y también en ese aspecto de suministrador. Con un añadido más, todo esto es un proyecto. Os cuento como anécdota personal que todos los think tanks españoles ahora mismo estamos trabajando única y exclusivamente en esto, en elaborar un proyecto para la Unión Europea y para América Latina para reconstruir esos puentes y para construir más bien esa alianza estratégica. Una alianza estratégica que debe ser, entre otras cosas, ya es un desideratum, claro, tiene que ser de igual a igual. Ya no es la Unión Europea la que tiene que ir a decirle a América Latina lo que tiene que hacer y qué agenda hay que impulsar, sino que tiene que ser una agenda compartida y construida en igualdad entre los países latinoamericanos y la Unión Europea. ¿Gran problema?
que ha tenido siempre la Unión Europea y que lo sigue teniendo, que América Latina, perdón, que la Unión Europea no sabe a quién llamar y que cuando tiene que llamar a América Latina tiene que llamar a varios teléfonos. No hay una sola voz, no hay un liderazgo compartido y claro. No digo que haya una sola potencia, yo siempre he pensado que América Latina tendría que haber una especie de pool de 5 o 6 grandes potencias que se coordinaran entre sí y que tiraran del resto de la región. Pero es que ni siquiera eso hay. Con lo cual, el problema del interlocutor es muy importante y muy grave. Veremos qué pasa ahora en la cumbre de Bruselas de julio. Bueno, esto es una de las consecuencias que ha tenido por la parte europea, pero por la parte estadounidense también ha tenido importantes consecuencias. Digamos que por el mismo fenómeno. Es decir, la invasión rusa a Ucrania ha hecho que Estados Unidos se dé cuenta de lo frágil e incierto que es el nuevo contexto internacional y cómo no puede depender de determinados países y de determinados actores. La cercanía China-Rusia, muy matizada y muy al estilo chino, evidentemente, con esas sutilezas de la política exterior china, ha convencido finalmente a Estados Unidos de que los intereses estadounidenses no pueden estar en Asia y que hay que repatriar capitales, hay que repatriar inversiones, hay que repatriar intereses más cerca de Estados Unidos. Es lo que se conoce como el nearshoring o el friendshoring, que tanto se utiliza ahora. Bueno, esa repatriación de inversiones, muchas de ellas evidentemente van a volver a Estados Unidos, pero otras muchas se van a dirigir fundamentalmente a México, país llamado por la geografía para cumplir ese rol, pero también la zona del Caribe, la zona de Centroamérica y algunas zonas por lo menos del norte de Sudamérica. Creo que pueden ser bastante beneficiados con esta apuesta de Estados Unidos. El gran problema que ya se está viendo, que tiene América Latina para responder a esta apuesta estadounidense por el nearshoring es fundamentalmente un problema que llevamos hablando de él toda la vida. No voy a decir nada nuevo, pero como no se ha solucionado, sigue estando muy presente, que es el tema de las infraestructuras. La carencia de buenas infraestructuras, tanto de logística, infraestructura material, infraestructura incluso digital e incluso infraestructura energética, se convierte en el gran talón de Aquiles de América Latina, de México en concreto, para ser el actor llamado a cumplir ese rol dentro de la apuesta por el nearshoring. Es el gran problema que ha tenido América Latina históricamente, la inversión en capital humano, educación y en capital físico, y ahora lo estamos viendo. Ante esta gran oportunidad de reindustrializarse América Latina vía el nearshoring, tiene un problema de base y estructural que puede, por lo menos a corto, dificultar esta apuesta. Bueno, la diferencia entre la apuesta estadounidense y la apuesta de la Unión Europea, si es que la apuesta de la Unión Europea se concreta, es, desde mi punto de vista, y no porque yo sea europeo, creo que la Unión Europea tiene una apuesta más integral, más, digamos, omnicomprensiva, mientras que la apuesta estadounidense no es tanto una visión global, integral para toda la región, sino muy concretada o muy concreta en un aspecto muy determinado como el que yo acabo de señalar. Creo que la apuesta de la Unión Europea es más ambiciosa, es más complicada también para cabo, pero sí creo que tiene mayor posibilidad de realmente significar. Me vais a permitir la expresión, no es nada acertada, pero para que la entendamos todos. Sería una especie, salvando las distancias, una especie de plan Marshall para América Latina. No en el volumen del plan Marshall, pero sí con un objetivo fundamental. El desarrollo de América Latina vaya de la mano del desarrollo de la Unión Europea. Eso es lo que se pretende.
que la Unión Europea apueste por el desarrollo de esa cuarta revolución industrial plenamente y que América Latina se beneficie no solamente como exportadora de materias primas, que eso ya lo hemos vivido desde que Colón llegó a América, eso lo conocemos. América Latina siempre ha sido exportadora de materias primas hacia las metrópolis, sea España, sea Inglaterra en el siglo XIX, sea Estados Unidos en el XX, sea China en el XXI. Esa no es la idea. Eso también es, pero junto con eso, la Unión Europea lo que tiene en mente, ya digo, esto es lo que se tiene en mente, otra cosa es que vaya a ocurrir, es que ese desarrollo europeo implique un desarrollo y modernización de la matriz económica, social también latinoamericana. Es decir, que si América Latina se desarrolla también socialmente. Y en esa inversión que hablaba yo antes, capital humano, en educación, esas industrias que se creen gracias al nearshoring van a necesitar una población con una serie de niveles de educación y de conocimiento que implica lo que comentaba, una inversión en capital humano para que esas industrias que se creen en América Latina encuentren un capital humano local que pueda alimentar las necesidades de esas nuevas industrias. De hecho, ya se está viendo. Las empresas multinacionales que llegan a América Latina tienen un enorme problema de encontrar a las personas con los conocimientos adecuados para formar a sus trabajadores, en una palabra. Con lo cual, digamos que, como veis, el conflicto en Ucrania, que parece tan lejano para América Latina y que parece que solo afecta desde un punto de vista económico, o quizá también mostrando las debilidades de América Latina desde un punto de vista geopolítico por su falta de unidad y su falta de capacidad de hablar con una sola voz. Sin embargo, ha provocado estas dos grandes variables y estos dos grandes cambios geopolíticos, donde dos grandes potencias, Estados Unidos y la Unión Europea, han vuelto su foco hacia la región. Y creo que esto tiene unas consecuencias muy importantes. Claro, esto se produce en medio de una gran competencia. China sigue siendo una presencia muy importante y lo va a seguir siendo, y el juego geopolítico que hay, geoeconómico, con respecto al litio que hablaba antes, con respecto al níquel, con respecto al cobre, con respecto al hidrógeno verde, ¿por qué no? Va a tener mucha importancia. Como por ejemplo lo está teniendo también la Amazonía. Ya, si habéis seguido las noticias, el canciller Scholz, el alemán, estuvo recientemente en Brasil. Y bueno, aunque es verdad que los compromisos financieros fueron menores de lo esperado, ha vuelto el flujo financiero europeo a la Amazonía. Y creo que la Amazonía se va a convertir claramente en una herramienta de peso geopolítico y geoestratégico de América Latina con respecto al mundo, en una cuarta revolución industrial, como hablaba antes, que tiene que ser muchas cosas. Tiene que ser más competitiva, tiene que ser más productiva, todo lo que queráis, pero también tiene que ser, como todos sabemos, respetuosa con el medio ambiente. Con lo cual, en este caso, la Amazonía, esta región de la que se habla poco, por cierto, porque es verdad que la Amazonía, por extensión y por los países que implica, que no solamente Brasil, es sobre todo Brasil, pero no solo Brasil, es muy importante. Pero bueno, la zona, por ejemplo, un país que yo estoy muy vinculado a él, como es el Petén, la selva del Petén, es después de la Amazonía la otra gran apuesta de desarrollo sostenible en América Latina. Y es una región, para que lo conozcáis menos, muy penetrada por el narcotráfico y también evidentemente muy penetrada por la minería y por la tala ilegal. Con lo cual digamos que América Latina, dentro del gran juego geoestratégico mundial, tiene muchas bazas
con las que contar. Evidentemente tiene ese lastre que hablaba yo antes de la falta de una unidad, de un liderazgo claramente definido. Bueno, yo creo que ya he hecho más de los 20 minutos prometidos, con lo cual yo a partir de aquí me callo, y si no me callo, solo me callo, y ya quedo en vuestras manos. Me podéis preguntar lo que queráis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues se abre el turno de preguntas. Entonces, si queréis podéis ir levantando la mano con el simbolito de Zoom y os voy dando paso. Y podéis hacerlo si tenéis buena conexión con la cámara y el audio, y si no por el chat, sin problema. No seáis vergonzosos, que no nos comemos a nadie todavía. Dice. Hola, ¿qué tal, Sole, doctor? Muy buenas tardes por allá. Saludo desde México. Muy interesante el análisis sobre lo que repercute a México puntualmente respecto al nearshoring. Efectivamente es algo que se ha abordado mucho en temas sector económico y muchos críticos economistas han mencionado a México, han referido a México, perdón, como la nueva China a partir de este acontecimiento. Sin embargo, pues bueno, la burocracia, la corrupción en las instituciones públicas para conceder ciertos permisos a esta repatriación de inversiones, yo no tengo tanta fe, siendo realista. El tema anticorrupción en México y si podría ser un detractor en tema de nearshoring. Muchas gracias, doctor. Encantado de tu pregunta, muchísimas gracias. Bueno, sí, efectivamente la corrupción siempre es un problema, pero de todas formas, inversiones en México ha habido históricamente ha habido mucha corrupción. Muchas empresas ya es algo con lo que cuentan. Y en sus balances, a lo mejor no los que se ven, pero sí los que ellos manejan, el tema corrupción ya está presente. A mí me preocupa, por supuesto, tienes razón, la corrupción, el crimen organizado, no nos olvidemos de él también. Me preocupa mucho, perdón, estamos coordinados. Me preocupa mucho el tema político. Estamos asistiendo al final de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que es una figura con un carisma y un liderazgo que nadie le puede negar, pero también es verdad que su propia personalidad provoca un enorme grado de incertidumbre. La verdad es que ahora mismo no sabemos quién va a ser el candidato del partido oficial, que se supone que va a ser el partido ganador, aunque bueno, la oposición el domingo consiguió llenar el Zócalo en una muestra espectacular de fortaleza política, pero es verdad que todo indica que el ganador sería el partido oficial, si siguen las cosas así como están actualmente. Bueno, la verdad es que esto tiene no es tanto la duda a quién va a ganar, que es el partido oficial, posiblemente, sino quién va a ser el candidato. Y aquí es donde yo creo que va a haber mayor problemas políticos. ¿Por qué? Porque, bueno, no voy a profundizar mucho en el tema porque los que no son mexicanos se pueden aburrir, pero básicamente había dos candidatos, hay más, pero bueno, en el oficialismo, uno es podríamos decir, la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, una mujer muy cercana, en principio, al presidente López Obrador, por lo cual se supone que si ganara ella, habría bastante fluidez entre el líder del país, por así siendo López Obrador, y la presidenta. ¿Cómo esto puede variar? Porque conocemos a muchos presidentes que han terminado matando al padre o queriendo matar al padre. No creo que Claudia Sheinbaum pudiera matar al padre, pero nunca se sabe. Lo que sí es verdad es que si el ganador no fuera Claudia, la ganadora, no fuera Claudia, sino el actual canciller, Marcelo Ebrard, creo que aquí los problemas serían mucho peores, porque sin duda alguna el choque de trenes ocurriría, porque Marcelo Ebrard es una figura con un gran peso político, una trayectoria propia, incluso clientelismo,
decisión propio y sin duda entraría en colisión más tarde, más temprano, con Andrés Manuel López Obrador. Y esas peleas son muy peligrosas. Voy a poner un ejemplo. Cada país es diferente, cada país tiene su idiosincrasia, yo lo sé, pero ahora mismo estamos viviendo algo muy parecido en Bolivia y está provocándose una verdadera situación que no llega a la crisis institucional todavía, pero que está provocando que el actual presidente Luis Arce, quien fue puesto a dedo por Evo Morales, haya terminado enfrentándose a Evo Morales. Y Evo Morales ahora mismo es el principal opositor a Arce. Argentina no es lo mismo, pero la relación entre la vicepresidenta y el presidente ha sido tensa y estoy siendo políticamente correcto. Con lo cual, ¿a qué voy con todo esto, esta reflexión? A que lo que más me preocupa es la incertidumbre política que puede venir en México a partir de 2024 si no está claro un liderazgo muy definido y hay conflictos no ya gobierno-oposición, sino al interior del gobierno, lo cual paraliza al gobierno, paraliza las políticas públicas y no nos engañemos y no nos olvidemos de lo que he comentado antes. México no va a ser competitivo en el nearshoring si no hay una verdadera apuesta de política pública y política de alianza público-privada para desarrollar la inversión en infraestructura, fundamentalmente. Bueno, espero haberte contestado, Giselle. Por supuesto, maestro. Muchísimas gracias. Encantado. Muchas gracias, Julio. A ver, ¿alguna pregunta más que nos llega? Pues nos llega una pregunta, Julio, que nos pregunta qué papel juegan Nicaragua, Cuba y Venezuela con respecto a Rusia en la región. Nicaragua, Cuba y Venezuela. Bueno, son tres casos diferentes, aunque parezca que son lo mismo. Son tres dictaduras, eso. Fíjense que hemos pasado de una región donde solo había una dictadura, en los años 90, que era la de Cuba, el tema de Fujimori era diferente, a una región donde tenemos ya tres dictaduras claramente consolidadas, la de Nicaragua, Cuba, la histórica Venezuela, y algunos países que están peligrosamente yendo hacia modelos por lo menos autoritarios. Bueno, en cuanto a Cuba y Nicaragua, sin duda han encontrado una tabla de salvación en Rusia. Y Rusia también un apoyo internacional de los escasos que tiene en estos dos países. Nicaragua, con su deriva no ya autoritaria, sino francamente dictatorial, pues se ha echado en brazos de China. No nos olvidemos que ya lo reconoce a Taiwán como a China y en brazos de Rusia. Y además, históricamente recientemente, bueno, también en los años 80, pero bueno, el ejército nicaragüense ha dependido sobre todo de Rusia. Con lo cual, sí, efectivamente, desde este punto de vista, Nicaragua cumple un papel muy importante. Para Rusia también, en este caso, en Cuba. El tema de Venezuela es diferente. Porque, bueno, primero, porque no puede votar en la ONU y no puede votar porque no ha pagado las cantidades necesarias para poder ejercer su voto, pero en Venezuela está jugando a muchas cartas. Evidentemente está jugando a la carta antiimperialista y por lo tanto acercándose a Rusia, que por cierto es un país imperialista, pero bueno, cuando decimos antiimperialista para este tipo de regímenes solo es Estados Unidos. Pero lo sabéis muy bien, Estados Unidos, como le ha pasado a Europa, está buscando suministradores fiables. Y evidentemente al perder como suministrador fiable a Rusia, está buscando otras alternativas. Y una de esas alternativas es de Venezuela. Y sabéis perfectamente que con mucho reparo, con muchos subterfugios, pero Estados Unidos claramente se ha estado acercando y ha habido conversaciones con Venezuela, con el objetivo claramente de que Venezuela, al menos en parte, y una vez que todos los problemas de infraestructura que también los tiene petrolera de Venezuela se consigan arreglar. Con lo cual yo creo que desde ese punto de vista Nicolás Maduro, que parecía
no muy hábil políticamente, pues fijaos que no solamente ha sobrevivido a todos estos años de crisis económica profundísima, de ofensivas por parte de la oposición, de acoso de la comunidad internacional, o aislamiento de la comunidad internacional, sino que ahora mismo la Venezuela de Nicolás Maduro ha conseguido reposicionarse en el tablero internacional. Y a pesar de sus guiños a potencias muy poco confiables como Irán o como la propia Rusia, también se está posicionando para ser un actor muy relevante o con cierta relevancia para Estados Unidos. Con lo cual yo digo, bueno, y hay que tener en cuenta otro país del que no me han preguntado, pero es Bukele. El Salvador de Bukele está jugando de una forma muy ambigua y haciendo guiños claramente a la Rusia de Putin. De hecho, podríamos pensar que los gobiernos de tipo dictatorial o autoritario claramente juegan ese doble error. Y un Bukele que está muy enfrentado a Estados Unidos, pues no ha tenido ningún reparo en hacer guiños y acercamientos a la Rusia de Putin. Diego Castro nos pregunta para empezar, ¿en qué estima usted como los puntos concomitantes de desarrollo o cooperación neurálgicos tomando en cuenta su necesidad europea, puntos que puedan entrar en competencia entre los bloques enfrentados en Ucrania para invertir o cooperar? Por ejemplo, tecnología, desarrollo nuclear. Es una pregunta compleja. Bueno, a ver, no es mi área, ni muchísimo menos, pero bueno, lo que se está hablando, lo que se está planteando y poniendo sobre la mesa es fundamentalmente que, creo que lo comentaba antes, la Unión Europea, vamos a ser claros, necesita las materias primas de América. Como siempre, eso no ha variado mucho. Lo que han variado son las materias primas, antes eran otras, ahora fundamentalmente se está pensando, ya digo, en el litio, en el cobre, en el níquel, en el hidrógeno verde en un futuro, incluso en el gas. Hay los problemas de transporte y tal, pero bueno, evidentemente la Unión Europea necesita las materias primas de América. La idea, insisto, es que se intenta que no sea de nuevo volver a lo que ya hemos vivido siempre. América Latina vendiendo sus materias primas y Europa produciendo los productos de tipo industrial que revende a América Latina y por lo tanto lo que siempre, esa dinámica que siempre ha ocurrido. La idea en este caso es que esta alianza basada en la exportación de materias primas tenga un correlato. ¿Qué correlato? Que vaya unida al desarrollo también de la región, un desarrollo y un cambio de su matriz productiva. Por ejemplo, lo que hablaba yo antes de la Amazonía o del Petén, que la Unión Europea se convierta en un financiador de estos países que tienen, son ribereños, si me permite la expresión, de la Amazonía y del Petén, fundamentalmente, para que se preserve como un bien de la comunidad internacional estas áreas que permiten un desarrollo sostenible, pero a cambio de esa manutención de esas áreas, la Unión Europea funcionaría fundamentalmente como financiador de estos países. Otro rol muy importante que puede tener la Unión Europea para América Latina. Bueno, América Latina tiene un problema que es el de los países de renta media, como bien sabéis, la trampa de los países de renta media. Ahora mismo la situación internacional nos encontramos que los países más desarrollados no tienen problemas de financiación, son países desarrollados, los países muy poco desarrollados, pero se hablaba del tercer mundo, subdesarrollados, en terminología de todas las épocas, tampoco tienen problemas para encontrar financiamiento, porque la comunidad internacional financia a esos países, pero los países de renta media, la mayoría de los países de América Latina, sí tienen un gravísimo problema de financiación internacional. No acceden a la financiación internacional porque no tienen recursos propios, como los más desarrollados, y tampoco tienen acceso a la financiación de los menos desarrollados. Viven lo que se suele decir de la trampa de los países de renta media.
el concierto financiero internacional tiene que reformularse. ¿Por qué? Tiene que reformularse para que los países de renta media, fundamentalmente los latinoamericanos, sí tengan acceso a esas fuentes de financiamiento. Bien, ahí la Unión Europea cumple un rol fundamental como herramienta, agente para presionar para que se produzca realmente ese cambio en el financiamiento internacional. Con lo cual, yo creo que desde un punto de vista de, punto uno, las inversiones directas de la Unión Europea en América Latina para modernizar la matriz de desarrollo y hacer más competitiva y productiva la región. Invertir en infraestructuras materiales, logísticas y digitales. Invertir en educación, fundamentalmente. Esa es una parte que la Unión Europea tiene que cumplir, y la otra parte es la que he comentado, de ser un agente para el cambio del modelo financiero internacional, que implica algo más, también que implica el cambio pero esto es más complicado, del modelo geopolítico internacional, ¿verdad? Impulso al multilateralismo, por ejemplo, el impulso a los valores democráticos, pero esto yo lo veo muchísimo más complicado, dado el contexto internacional que vivimos actualmente, de una potencia agresiva que ha ejecutado una invasión a Ucrania y de una nueva especie de guerra fría. Tanto esa nueva guerra fría que vivimos actualmente como esta guerra caliente, por desgracia, en Ucrania, creo que hace muy complicado que el modelo geopolítico internacional pueda caminar hacia los objetivos que la Unión Europea persigue. Muchas gracias. No sé, Diego, si quieres añadir alguna cosa, por aquí, o todo ok. Voy a aprovechar. Rogelio Cantoral, te damos la palabra. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ole, buenas tardes a todos. Qué gusto saludarlo. Qué gusto saludarlo, profesor. Después de esta interesante conversación, a mí me gustaría hacer una pregunta. Desde su punto de vista académico y desde un punto de vista general, si tuviéramos condiciones unificadas de lo que estaba diciendo, si tuviéramos como un solo mando en América Latina, ¿quién sería nuestro principal aliado de América Latina después del COVID, en esto que hablamos del COVID y de la posguerra? ¿Quién debería de ser nuestro principal aliado? Porque encontramos que tenemos por un lado a China, que poco a poco ha sido un aliado de muchos de los países de América Latina y que está creciendo el poder y la influencia de China en la región. Está obviamente los Estados Unidos históricamente y tenemos a la Unión Europea. Pero pragmáticamente, ¿quién debería de ser nuestro principal aliado si pudiéramos decidir como un solo bloque? Claro, es complicado que me preguntes esto porque yo soy europeo. Pero bueno, a ver, yo creo que básicamente lo ideal, o otra cosa que pueda cumplirse, sería una alianza atlántica. No me refiero a la OTAN, ¿eh? Me refiero fundamentalmente a Estados Unidos, Europa y América Latina. Porque esa alianza atlántica lo que tiene es una común herencia, no solamente porque pertenecen al mismo mundo occidental, sino porque tienen unos valores compartidos fundamentalmente democráticos. Ya sé que hay países que no son democráticos en Latinoamérica, pero bueno, la mayoría sí lo son. Y creo que ese común background, si se me permite la expresión, creo que debería fundamentar la alianza. Por otro lado, aparte de las ideas, los temas más políticos, también hay intereses comunes, intereses comerciales, las inversiones europeas y estadounidenses en la región, ¿verdad? Hay también intereses económicos, hay comunidad cultural, hay incluso comunidad idiomática, por España, perdón, y América Latina. Entonces, sinceramente, aparte, os voy a contar una tesis, una teoría que
circula por ahí, que yo no estoy absolutamente convencido de ella, pero que hay que tener en cuenta. Mira, vamos a suponer que la guerra termina y que no termina con la caída de Putin. No sé cómo termina, pero termina. Evidentemente, termine como termine, Rusia se ha acabado como aliado de la Unión Europea y como suministrador de la Unión Europea. Eso está bastante claro. Porque, evidentemente, la Unión Europea no va a negociar con Rusia y no va a tener ese nivel de compenetración comercial y económica que tenía hasta ahora. Bien, si Rusia ya no se convierte, ya no es el suministrador de la Unión Europea, ¿a quién va a vender sus materias primas Rusia? Solo hay un comprador, que aparte le interesa desde un punto de vista geopolítico, para tener bien atado a Rusia, es China. Con lo cual, la tesis que circula, y cuando digo circula es de académicos muy importantes, es que América Latina va a perder capacidad de llegada con China, porque una parte muy importante lo va a tapar, lo va a cubrir Rusia. Con lo cual, digamos que aunque solo sea por si esto es verdad, yo tengo mis dudas, pero bueno, si esto es verdad, América Latina solo va a tener un cliente potencial, que es la Unión Europea y evidentemente Estados Unidos, con lo cual las circunstancias pueden acabar haciendo que América Latina se vaya a inclinar más por la Unión Europea y por Estados Unidos, si esa reconfiguración geoeconómica y geopolítica se acaba dando, ¿verdad? De todas formas, sí es cierto que lo que ahora mismo más predomina en América Latina, creo yo, es el mantenimiento de la neutralidad y poder jugar a varias cartas. Y poder negociar con China, poder negociar con Estados Unidos, poder negociar con la Unión Europea, etc. Lo que ocurre es que si esta guerra fría de la que yo hablaba, esta nueva guerra fría de la que yo hablaba, continúa, todos sabemos que la guerra fría era imposible mantenerse neutral y que los países no alineados estaban muy alineados, de hecho, con lo cual veo muy complicada la neutralidad activa de la que hablan muchos teóricos, a no ser que sea una neutralidad activa vinculada a la Unión Europea, y Unión Europea y América Latina puedan funcionar como un bloque, que sí sería un bloque muy poderoso y con gran peso en la comunidad internacional, para fundamentalmente potenciar todo lo que signifique políticas que fomenten el multilateralismo y no tanto el choque de trenes que se va a dar. Pero bueno, esto son especulaciones, como bien decía Sole, estamos en pleno momento de incertidumbre. Hay muchos caminos abiertos y no sabemos cuál va a ser finalmente el camino que nos conduzca al futuro. Pero bueno, estamos intentando pergeñar o por lo menos intentar prever hacia dónde podría dirigirse el mundo del inmediato futuro, por cierto. Muchas gracias. Bueno, pues perdón, nos quedan apenas 3 minutos. Vamos a ver si hay alguna pregunta más. Por aquí nos preguntan si es el gran ganador de esta contienda en materia científica China o Occidente. La pregunta del nivel. No lo sé, no sé quién puede ganar. Yo espero que gane Occidente, no solamente porque yo sea occidental, sino porque los valores que defiende Occidente sí son los que yo creo que son los valiosos. Fundamentalmente el modelo democrático, ¿vale? Luego podríamos hablar de otras concepciones que tiene el mundo occidental, que después sería más discutible, pero en el tema democrático creo que más vale que gane este. En realidad, mira, yo soy muy pragmático y yo creo que lo ideal sería que finalmente China y el mundo occidental encontraran un modo de convivencia. Creo que sería lo ideal, porque intentar que China se democratice o que la Unión Europea
es absurdo, pero creo que lo ideal sería encontrar un modo de convivencia entre las dos grandes potencias. Es lo que yo espero. Muchas gracias, Kelly. Muchas gracias. Yo no me puedo resistir, que nos quedan apenas 3 minutos para cerrarnos. Es que ha sido pues muy interesante, muy inspirador y nos ha dejado muchas reflexiones escucharte en cuanto a desafíos y oportunidades. Y pues aquí estar contigo esta tarde sería pues parte de esta red de estudios públicos. Yo no me puedo resistir a preguntarte de este escenario que también has escrito y en el que nos has acercado, pues un consejo, algo que te gustaría compartir con ellos, con jóvenes que son que están ahora mismo queriendo abordar los desafíos de los Pues el consejo que os voy a dar me lo acabo de decir hace una hora solo. Cuando hay una lucha entre los sentimientos y la razón, intentad siempre que sea la razón la que venza. Es verdad que yo soy el primero, yo soy muy vehemente y yo soy muy pasional, os lo prometo, en mi vida privada y, bueno, en mi vida pública no, en mi vida privada. Pero hay que intentar por todos los medios que la razón se imponga a los sentimientos y más en momentos como los actuales de polarización, de enfrentamiento, de esa frase, esa palabra que tienen los argentinos que llaman la grieta, que divide, enfrenta a las familias. Hay que hacer todo lo posible. Yo utilizo una expresión, esta no me la ha dicho Sole, pero que es bajar el diapasón. Tenemos todos el diapasón muy alto. Y eso nos lleva a enfrentarnos, a insultarnos, a despreciarnos, a no ponernos nunca en la piel del otro, pues hay que bajar el diapasón ya, porque yo sé que si lo hago yo no pasa nada, pero si intentamos irlo haciendo todo e intentar educar a los demás en hacerlo, pues quizá a largo plazo consigamos que este momento tan complicado que vivimos de polarización y enfrentamiento, por lo menos se rebaje. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues nosotros con estas palabras que nos dices nos quedamos y nosotros nos vamos a ver en el próximo Alumni Conversa dentro de muy poquito. Os deseamos que tengáis muy buen día, muy buena semana y de nuevo muchísimas gracias por hacer este espacio y este parón en medio de esa vorágine que seguro que nos ayuda a todos a bajar esa cuestión y a abordar, bueno, sobre todo pensando en toda esa convivencia y esa capacidad de generar lazos. Un abrazo grande y nos vemos pronto. Gracias. Encantado, muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, pues a la Argentina y a griega. Me encantó. El diapasón me encantó. Ah, sí, mira. Puedes